Listo, inicia la grabación. Perfecto. Muchas gracias. Pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta charla, El Camino Espiritual Cristiano de Oración, con Mario Cisneros, jesuita. Bueno, pues más allá de lo que Mario ha estudiado y los lugares donde ha colaborado, estoy muy agradecida con Mario por su deseo de estar hoy aquí con nosotros y nosotras, con la Ibero, Ciudad de México, en este itinerario del ayuno ignaciano que vamos creando desde la Dirección de Formación Ignaciana y que está centrada en la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio de Loyola. En este itinerario entramos ahora a este momento para resignificar y revalorar nuestra vida de oración. Creo que quienes hoy estamos aquí intuimos que algo nos falta y que eso que nos falta lo podemos encontrar en Dios. Me parece que así como San Ignacio afirma que Dios quiere dársenos Él mismo, así nosotros y nosotras nos vivimos muchas veces confundidas y temerosas porque nos vivimos alejadas de esta experiencia, de este amor incondicional de Dios. Bueno, pues les comparto, Mario es un gran amigo, es una persona especialmente cercana, sensible, transparente, honesta, en quien yo confío, alguien que se ha comprometido con ser compañero de Jesús, aquí y ahora, y que da lo mejor de sí en el encuentro con las demás personas. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos, por ser parte de nuestra historia, porque tus palabras van a incidir en el modo en el que cada una de las personas que estamos aquí hoy pues nos situamos y nos vinculamos con Dios. Y yo sé que eso cambia la historia de cada quien y cambia la historia de muchas personas. Muy bienvenido, Mario. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Agradezco mucho a Aurora y pues al departamento que me invita, Identidad y Misión, y pues en este marco de celebraciones por el año ignaciano, pues me toca a mí hablar un poquito en este espacio, y quiero empezar diciéndoles que cuando Aurora me invitaba, yo decía, híjole, vi a unos grandes nombres ahí, ¿verdad? Decía, creo que se les fue mi nombre, dice, estoy perdido ahí entre grandes personalidades. Pues porque yo en realidad me he dedicado a cosas mucho más sencillas. En mi itinerario de vida he sido, sobre todo he trabajado en educación, pero también he sido el entrevistador principal, el encargado de las vocaciones. Fui durante 6 años y bueno, he trabajado en la Ibero de Tijuana, aquí en Guadalajara estoy ahora en el Instituto de Ciencias. Estuve también en el Cultural Tampico y en el Instituto Oriente de Puebla, en los colegios jesuitas, que es lo que es como mi área de expertise, está más en la educación y especialmente en las prepas. Ahorita estoy justamente trabajando en una prepa y pues con el gran reto de trabajar con jóvenes, ¿no? Vivimos unos tiempos difíciles, ¿no? Ahorita yo les voy a hablar un poquito de mi presentación propiamente del tema que nos convoca, pero quiero decir 2 palabras rápidas acerca del contexto. Vivimos tiempos difíciles, pero a mí me gusta más que decirlos difíciles, me gusta decirlos desafiantes, ¿no? Nos presentan retos bien importantes. Y básicamente son estas 2 cosas, la pandemia, que tenemos 2 años con ella a cuestas, y esta situación emergente de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Y son 2 cosas que están en el fondo de lo que vamos a hablar. No podemos nosotros darle la espalda a estas situaciones y a muchas otras, ¿no? Es decir, tenemos un país pues muy fragmentado, violento, pues, todos estos temas que constantemente nos atraen nuestra atención y nos piden respuesta, pues están como telón de fondo de este año nuestro ignaciano y no le damos la espalda, sino por el contrario, nos enfrentamos a estos problemas y queremos creativamente tener respuestas hacia ellos, ¿no? Quisiera ahora sí, después de esto, ahora sí decirles un poquito lo que voy a hacer. Tengo una presentación que preparé y que se llama así, voy a compartir ahora la pantalla. Se llama así, El Camino Espiritual Cristiano de la Oración.
En realidad yo creo que esto sería más bien como un espacio para conversar cosas que no tenemos tiempo en la vida diaria de conversar, ¿no? Y quise comenzar con una historia porque creo que justamente como este no es un espacio propiamente académico, nos ayuda más a entenderlo desde una historia bellísima que les pido que me sigan y van a ver qué belleza de relato. Es un relato muy sencillo y no es muy largo, que cuenta Tolstoy en uno de sus libros y es la historia de los tres santos ermitaños. Y lo que quiero ilustrar con esta anécdota o historia es lo que significa la oración en el sentido más profundo, ¿no? El cuento es este, dice, tres santos ermitaños vivían en constante oración en un islote solitario. Cuando el arzobispo decidió visitarlos, lo primero que quiso saber era cómo rezaban. Le contestaron que todo el día iban repitiendo una frase bastante insulsa que ellos mismos habían inventado y no decían más. Lo importante para ellos no eran las palabras, sino la disposición del alma. En efecto, esa frase que repetían sin cesar, sin prestarle atención, no era tanto una manera de hablar como de hacer silencio, de evitar hablar. Cuando el arzobispo quiso enseñarles el Padre Nuestro, accedieron a repetirlo con mucha buena voluntad, aunque se embrollaban inevitablemente con la letra del texto. Les parecía muy larga. Finalmente lograron aprender la lección de memoria y el arzobispo pudo despedirse satisfecho de haber evangelizado a aquellos monjes. Volvió a su buque con la buena conciencia de haber elevado el nivel de la oración de estos rudos ermitaños. Y durante la noche, bajo la luz de la luna, el arzobispo divisó desde la cubierta del buque un extraño movimiento en el horizonte. Y al poco tiempo se dio cuenta de que eran los tres ermitaños quienes corrían sobre el agua sin hundirse, y muy pronto lo alcanzaron en su buque. La memoria los había traicionado y de nueva cuenta se habían embrollado con el Padre Nuestro. Inmediatamente se habían puesto a correr sobre las olas para alcanzar al obispo y solicitarle que les siguiera enseñando. Al llegar a este punto, el arzobispo, conmovido hasta las lágrimas, les dijo que regresaran, pues ya no tenían necesidad de aprender más de lo que ya sabían. Podían vivir su fe con plenitud sin saber el Padre Nuestro de memoria. En el camino espiritual seguramente iban más avanzados que él. El arzobispo se arrodilló entonces ante ellos. Ellos dieron media vuelta y se volvieron corriendo sobre el mar. Y Tolstoy termina el relato diciendo que hasta el alba se vio una gran luz del lado por donde habían desaparecido. Bueno, pues este cuento nos ilustra con mucha claridad lo que sucede cuando una persona se deja transformar por la oración, hasta el grado en que las palabras ya pierden el sentido y importancia, porque en realidad era una especie de, lo que utilizaban era una especie de estribillo acústico que marcaba el ritmo de su vida diaria. Para ellos lo esencial se ventilaba dentro de su espíritu, donde vivían una atención constante a la presencia divina. Bueno, ese es en el fondo lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que la oración, más que, ahorita voy a hablar como un poco más como para entender qué es, pero más que entender con la cabeza, tenemos que entender con el corazón. O sea, tenemos que entender que la oración verdadera no se accede a ella desde las coordenadas racionales, sino desde las coordenadas del corazón, ¿no? Y estos ermitaños son un gran ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Hay otra historia muy bonita que no quiero dejar de contar, que es exactamente la misma historia, pero contada en un contexto diferente, en el que se habla de un campesino rudo también, ¿no? Que va caminando y él tenía un librito de oraciones y todos los días rezaba las mismas oraciones, ¿no? Y entonces, pero pues era un campesino, pues no sabía leer muy bien, entonces pues repetía lentamente todas esas mismas oraciones todos los días, ¿no? Pero un día se le olvida su librito y entonces muy apesadumbrado empieza a decir,
no sé orar, solo sé leer las palabras, pero entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Como no sé orar más que las letras que yo leo, voy a decir 3 veces muy lentamente el abecedario. Y le dice a Dios, yo te digo el abecedario 3 veces y tú junta las palabras, Señor. Tú juntas las palabras y esa va a ser mi oración. Y empieza a hacer su oración, repitiendo simple y sencillamente el abecedario 3 veces. Y al final de esta historia se cuenta que Dios, escuchando esta oración del abecedario, le dice a los ángeles, en el día de hoy no he recibido una oración con más fervor que este hombre, que no está diciendo palabras, sino que está orando con su corazón. Ese es el centro de esto, ese es el centro. Orar no significa tanto, claro que las palabras ayudan, no quiero decir que las dejemos de lado, pero no son el centro. El centro es una actitud del corazón, que es una actitud de adoración, que tiene mucho más que ver con la humildad, con la adoración misma, y no tanto con lo que yo pueda decir, ¿no? O lo que pueda saber. Entonces, miren, ahora quisiera presentarles algunas definiciones clásicas, ¿no? de lo que es la oración. Por ejemplo, esta que es de Santa Teresa, que es muy conocida y es una de las más bonitas, una de mis favoritas. Oración, dice Santa Teresa, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Santa Teresa es una gigante, ¿no? Es una gigante. Hay muchas, la Ibero de México tiene en su capilla una Santa Teresa ahí en la entrada, justamente porque Teresa es una mujer que no solamente tuvo un camino espiritual profundísimo, sino que es maestra de oración. Es una mujer que enseña y ha enseñado a muchos. Es clásico platicar la conversión de Edith Stein, la famosa, esta filósofa, ¿no? Que hay quien la ha comparado de las alturas de Husserl o de Heidegger, esta gran mujer, un cerebro gigantesco, ¿no? Y que ella cuando tiene una conversión porque lee el libro de la vida de Santa Teresa, su biografía, la lee en una noche, no puede parar de leer, y al siguiente día se levanta de leer el libro sin haber dormido nada y dice, quiero bautizarme. Fue tal el efecto que causó Teresa y su experiencia de Dios transmitida a través de su libro, que Edith Stein se vierte, su vida al seguimiento de Jesús, ¿no? Y ya sabemos que va a morir después. Ella decide entrar al Carmelo, se hace monja carmelita, y al terminar su vida, pues al pasar los años, ella alcanza a escribir algunos libros porque su madre superiora, sabiendo que era una gran filósofa, pues la hace escribir. Y le dice, tú vas a escribir, y escribe este famoso libro llamado La ciencia de la cruz, y que ella logra terminar, y luego vienen por ella la policía alemana, los nazis vienen por ella y muere en un campo de concentración. Bueno, esta mujer es muy, muy cercana a nosotros, muere en el 42 o 43, se inspira y su vida está inspirada en esta otra mujer grande, Santa Teresa de Ávila. Les quiero mostrar otra definición de oración, esta del Papa Francisco. Dice, la fuerza del hombre, aquí podemos poner de la mujer, es la oración. También la oración de nosotros, humilde, es la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto, es débil frente a la oración de su pueblo. Y miren que el Papa Francisco sabe de pueblo, ¿eh? Este hombre tiene en su horizonte el pueblo latinoamericano, el pueblo creyente de su natal Argentina, pero también de todo el continente americano, ¿no? Es decir, él nos dice con honestidad, Dios tiene una debilidad, y la debilidad es la oración de su pueblo. Por eso él nos convocó ayer a esta oración tan bonita a propósito del miércoles de ceniza, para orar por la paz en Ucrania. Entonces, la oración es nuestra fuerza y nuestra oración humilde es la debilidad de Dios. Muy bonito también. Y luego pasamos a Benedicto, el teólogo, ¿no? Teólogo y papa.
Dice, si los pulmones de la oración y de la palabra no nos alimentan, perdón, déjenme, es que no veo bien. Si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las 1000 cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Y fíjense que aquí Benedicto retoma un tema muy recurrido por muchos teólogos y santos a través de la historia de la Iglesia, de la oración como respiración, ¿no? También hay veces que se habla como alimento, ¿no? Es decir, la oración es lo que posibilita que el alma no se ahogue, que no se muera. Entonces, por eso necesitamos alimentarla, ¿verdad? Que tomen bocanadas de aire fresco, justo como los pulmones físicos necesitan bocanadas de aire fresco para sobrevivir. Entonces, no ahogarnos, esa es la recomendación del Papa emérito Benedicto XVI, porque la oración es la respiración del alma y de la vida, ¿no? Y vemos una última. Otra clásica, Santa Teresita del Niño Jesús, que dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Entonces, si se fijan, también Santa Teresita ha pasado a la historia como una gigante, también carmelita, también hija de Santa Teresa, una vida interesantísima, y siendo una monja, digamos, monja, encerrada en un convento, es capaz de tener deseos de ser misionera, de ser sacerdote. Ella expresa con toda claridad, dice, qué gran dicha sería que yo te tuviera y pudiera transformar el pan y el vino, ¿verdad? Etcétera. Y ella pues da esta definición tan bonita, ¿no? Impulso del corazón, sencilla mirada lanzada hacia el cielo, grito de reconocimiento y de amor. En la prueba como en la alegría, ¿no? No solo en la prueba, no solo en la alegría, sino en los dos, en los dos. Y bueno, no quiero dar más definiciones porque no acabaríamos nunca y no es el objeto. Lo que yo quería con estas 4 definiciones era simple y sencillamente que nos diéramos cuenta que todas las definiciones de oración en el ámbito cristiano van a tener un punto en común, y esto lo define muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una relación. O sea, no se puede hablar de oración si no se concibe como una relación, como un diálogo, como una relación dialéctica entre Dios y el alma, Dios y la persona, ¿no? Este diálogo, pues, se puede realizar de muchas maneras, ¿no? No hay una manera, y en esto, miren, yo he dado muchos talleres de oración y he enseñado a muchísima gente a orar, no porque yo sea un gran maestro, sino porque la vida me ha puesto en esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo era el encargado de los prenovicios, teníamos un taller de oración y les iba enseñando un poco, pues obviamente nosotros, el método más claro para nosotros es lo que San Ignacio nos enseñó, pero también había otras maneras, incluso los ejercicios son muy ricos en modos de orar. Y yo lo que les decía mucho, les decía, miren, cuando se nos reseca el corazón y de pronto no tenemos ganas de orar, no es tanto porque en realidad se nos secó el corazón, sino porque somos seres que nos da por aburrirnos, o sea, nos da por hartarnos de las cosas. Entonces, la calidad de la vida de oración tiene mucho que ver con la creatividad con la que nosotros podemos hacer oración. Entonces, métodos hay muchos. Entonces, yo invito a todo el mundo, como lo he hecho con los prenovicios, a que no se les desgaste la creatividad para hacer oración. Y hay tantos métodos, y ustedes pueden buscar en cualquier tratado de oración, les van a ofrecer desde los métodos clásicos hasta los más modernos, ¿no? Orar con los sentidos,
orar en la naturaleza, orar con la Biblia y los salmos, orar con un pasaje bíblico como es tan querido por San Ignacio, orar con simple y sencillamente una oración más contemplativa, ¿verdad? Con una pequeña ejaculatoria o mantra, orar con un texto de algún santo o santa, orar un sueño, orar un evento de tu vida, orar con música, orar con poemas, orar ante iconos, orar frente a la Virgen. No acabamos, es muchísima la riqueza en nuestra tradición, y también están pues las más cercanas en cualquier parroquia, ¿verdad? El Santo Rosario, orar frente al Santísimo, oraciones, la oración litúrgica, ¿verdad? La liturgia de las horas. Es decir, hay tanta variedad que la persona que no encuentra un método es porque no lo ha buscado, no porque no exista. Entonces, yo invitaba mucho, entonces muchos chicos me decían, por ejemplo, oye, entonces, ¿puedo escuchar música para orar? Y yo, pues claro, si eso te conecta con Dios, busca la música. Y entonces muchos buscaban cantos de Taizé o al padre Cristóbal Fones, que tiene tan buena música, o muchísima otra gente que canta y que canta precioso como un servicio. Solo por decir un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Entonces ahora quisiera cambiar a la segunda parte de esta presentación. Miren, yo quisiera decirles que en mi experiencia también, en mi caminar, yo me he encontrado con esto, que hay dos imágenes para hablar de la vida espiritual. La vida espiritual entendida como el ámbito dentro del cual se da la práctica de la oración, ¿ok? Y estas dos imágenes son la escala o la escalera, la grada, ¿verdad? El graduar y el ir caminando hacia un objetivo que voy desde abajo hasta arriba, pasando por escalones, o otra imagen también muy socorrida y muy vista en muchos lugares, que es el camino, ¿no? Y fíjense que tiene su que ver, repito, si hablamos de vida espiritual como el ámbito dentro del que se da la oración, o sea, la oración no se da como algo despegado de un ambiente, de una ecología, ¿verdad? Espiritual completa, repito, dentro de la cual la oración sería como el elemento central. Es muy diferente entenderla como escala que como camino. Ambas tienen pros y contras, pero yo quisiera ahora hablar un poquito de lo que significa la escala. Miren, esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen clásica de es una imagen que está inspirada en un libro que escribió San Juan Clímaco allá por el año 600 de nuestra era, y es un tratado que habla del camino para lograr una correcta vida religiosa por parte de los monjes. Y vean ustedes que ahí hay gente subiendo, ¿verdad? Está representada con una escala o escalera de 30 escalones que sube al paraíso. Y el símbolo, este símbolo de una escalera de 30 escalones por el cual van subiendo todos, se convirtió en un icono popular en el cristianismo medieval, donde se extendió para representar la vida de cualquier creyente. Un camino de perfección donde varias tentaciones hacían retroceder y las ayudas del cielo hacían avanzar. Un poco como el juego de las serpientes y las escaleras. No sé si ustedes se acuerden de ese juego. Bueno, pues este modo de pensar la vida espiritual es un modo que todavía es vigente y mucha gente entiende su propia vida espiritual así, como que tengo que ir subiendo escalones y pues hay enemigos, ¿verdad? Ahí vean los diablitos que tienen, no sé si se logran ver con claridad, pero si le ponen un poco de atención, hay diablitos que están enviando flechas y como sogas para que se vayan cayendo los que se enredan y otros pues avanzan, ¿verdad? Con la ayuda de algunos ángeles. Y si se fijan en la parte de abajo aparece la iglesia rezando, ¿verdad? La iglesia rezando por los que van subiendo. Bueno, es un icono muy antiguo y así se llama la escala del divino ascenso. Y miren, no los voy a leer todos, pero cada escalón tiene
sea, cada escalón es una cosa que puedes hacer para subir, ¿no? Entonces, del 1 al 4 son la renuncia del mundo y la obediencia. Entonces, el primer escalón es la renunciación, segundo el desapego, tercero la verdadera peregrinación y el cuarto la obediencia. Y luego del 5 al 7 es penitencia y aflicción, el quinto sería la penitencia, el sexto el recuerdo de la muerte, el séptimo la aflicción purificadora. Y es bien importante que nos vayamos fijando que esto se escribió en el año 600 y que además Juan Clímaco retoma para escribir este tratado ideas escritas 100 o 200 años antes que él. Y quiero que le pongan atención porque ahorita al final voy a terminar con una propuesta muy moderna que en el fondo va a lo mismo. Luego, la derrota de los vicios y la adquisición de la virtud. El octavo es la mansedumbre, el noveno el resentimiento, el décimo la maledicencia, el decimoprimero la locuacidad y el silencio, el decimosegundo la mentira, el decimotercero la pereza, el decimocuarto la gula, el decimoquinto la castidad, el decimosexto la avaricia y la pobreza, el decimoséptimo la insensibilidad. Y así, ya nada más les leo los últimos para que vean que los últimos tienen que ver más con una persona que ya logró llegar hasta los más altos escalones, ¿no? El vigésimo séptimo, la esiquía, que es la quietud del corazón, ¿no? El 28º, la oración. El 29º, la impasibilidad. Y el 30º escalón, la caridad, la esperanza y la fe. Quería hablarles de esto porque, repito, todo esto es vigente, es decir, es vigente, pero desde mi perspectiva, y aquí, por favor, discúlpenme si alguien difiere, en esto se puede diferir, pero desde mi experiencia, el problema de concebir a la vida espiritual como una escalera es como que te da la idea de que si ya subiste en ese escalón ya no te puedes bajar, que eso era un poco lo que decía Juan Clímaco en su tratado. Vas subiendo, entonces ya no te regresas, ¿no? Y bueno, no es tan así, no es tan así. Aquí en esta escala el peligro es caer en una casilla que no sea la correcta, ¿no? O caer en un escalón que no es el correcto, como por ejemplo esto que les decía, por ejemplo la gula o la pereza o la lujuria, ¿verdad? Que son escalones que vas a tener que pasar sí o sí. Pero hay otros escalones que te van a ayudar mucho, como la renunciación, la mansedumbre, la oración, etcétera. Entonces, me gusta mucho la imagen, aunque tengo algunas dificultades con él, pero me gusta mucho porque no es tampoco un camino de puras rosas, ¿verdad? Es un camino justo como la vida que te va a presentar cosas muy duras y en ese escalón puedes resbalar y te vas a ir, te vas a hacer débil y entonces los diablitos estos te van débil y te van a agarrar. Todo esto es simbólico, obviamente. Vean el siguiente modelo. El siguiente modelo es más un camino. Un camino que no es precisamente un ascenso, sino un camino. Aquí puse este que parece un ascenso porque presenta mucha más claridad acerca de lo que quiero decir. Pero en este modelo del camino me gusta más porque no tiene el problema que sí podría tener la escalera, que es que es muy probable que me puedo regresar. Y vean cómo en este camino, por ejemplo, hay lugares, hay una curva que es prácticamente regresarte por donde venías, o sea, es casi regresar, ¿no? Y casi a la misma altura. Es decir, la imagen de camino me parece a mí más cercana a la realidad de lo que vivimos los cristianos de a pie, que es, en el camino, hay un texto muy bonito del padre Meloni que se llama Posadas y Bandidos, y que es justamente esta idea del camino espiritual, y él dice que en el camino te vas a encontrar con posadas donde puedes descansar, pero también con bandidos que te quieren acabar, ¿no? Entonces, repito que me parece un poco más cercano porque la vida parece más un camino que una escalera. Esto, repito, es algo mío, tal vez algunos de ustedes no estén tan de acuerdo, pero yo creo que la vida espiritual se parece más a un camino. Y entonces el camino tiene baches, el camino tiene subidas, pero también tiene bajadas. El camino no me da la sensación de
de que ya llegué, sino que siempre estoy como a la espera de qué más vendrá, qué más vendrá. Entonces no me puedo como un poco como las grandes peregrinaciones, el Camino de Santiago, o yo vivo acá ahora en Jalisco y la gente va mucho caminando a la Virgen, a ver a la Virgen de Talpa, o cuando se peregrina para ir a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uno está a la expectativa de dónde y cuándo llegará el momento de llegar al santuario, pero la única respuesta y la única solución es hay que seguir caminando. O sea, me puedo detener, puedo comer, puedo caminar solo, caminar acompañado, pero no me puedo detener porque el camino sigue, el camino sigue. La invitación siempre es a estar en movimiento. Y en ese sentido, San Ignacio, que es a quien estamos celebrando este año, en sus 500 años él tiene esta imagen, es muy querida para él la imagen del camino. Él se concebía a sí mismo como el peregrino. Y si ustedes recuerdan, Ignacio caminó muchísimo, ¿no? Caminó por todos lados. Él fue un peregrino y un andarín por toda Europa, ¿no? Bueno, estos dos modelos, a mí me parece que, bueno, igual y los dos nos pueden complementar, podemos tomar unas cosas de uno y otras de otro, pero las dos imágenes nos pueden ayudar a entender que la vida espiritual cristiana, que tiene como centro la oración, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad que tiene una meta y que tiene como estaciones, como pequeñas metas que podemos ir alcanzando. Y entonces en esto recordamos también aquí la teoría o la propuesta clásica de la teología espiritual cristiana que propone estos tres momentos de las tres vías, ¿no? La vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, que San Ignacio tenía este esquema cuando él presenta sus ejercicios espirituales, cuando él escribe, tiene muy presente este esquema de las tres vías en el que la primera vía, la vía purgativa, es la vía en que el alma quiere purgar sus pecados, arrepentirse, el llorar sus pecados y hacer penitencias por ellos, que sería la primera parte de la conversión de San Ignacio, sobre todo en Manresa. Y luego sería que también tiene su equivalente en los ejercicios con la primera semana, que es el pecado, donde uno pues tiene que tener el tiempo para hacer reflexión y pues sí, arrepentirse de sus pecados. Luego, en la vida de San Ignacio, la siguiente vía, la vía iluminativa, que sería en el momento en el que el alma o la persona humana se deja iluminar por la palabra, la doctrina, se deja acompañar por un acompañante espiritual, lee la gran tradición de la iglesia, se alimenta de los sacramentos, etc. Entonces se deja iluminar, ¿no? Y esta sería la segunda parte de la conversión de San Ignacio, que sería su viaje a Jerusalén, su regreso a España, el inicio de sus estudios. Y por último, la vía unitiva, que en San Ignacio sería lo que se cuenta de él en Roma. Yo no sé si ustedes han leído, pero hay un libro precioso del padre González da Cámara que se llama el Memorial de San Ignacio, así le llama este libro, y que eran las anécdotas de la vida cotidiana de San Ignacio en Roma. Y estas anécdotas son porque el padre González da Cámara, fíjense que él siendo jovencito escuchó hablar de la compañía recién fundada y no se quiso meter a la compañía muy joven, y ya estando un poquito más grande decide que ahora sí quiere entrar, y él era portugués, se mete a la compañía en Portugal, y como tenía experiencia de administración, él escucha que en Roma San Ignacio necesita un administrador, y entonces él se propone y va con su superior y le dice: yo soy administrador, necesita San Ignacio en Roma un administrador, yo quiero ir, ¿no? Pero secretamente lo que él quería era conocer a San Ignacio, porque decía: quiero conocer a mi fundador. Y entonces lo eligen para ir a Roma, y él va con la idea clarísima de que él dice: yo necesito que lo que yo conozca de San Ignacio lo conozcan muchos otros que no van a tener la oportunidad como yo de ir a Roma. Entonces él llega a Roma y lo hacen el administrador de la casa de Roma, en donde vive San Ignacio,
y convive y come, desayuna con él, y entonces ve todo el día a día de San Ignacio, y él va escribiendo todas estas anécdotas y se llama El Memorial, así le puso. Y este mismo es el que convence a San Ignacio de escribir su autobiografía. Ustedes saben que la biografía de San Ignacio no la escribe él de puño y letra, sino que se la va contando al padre González da Cámara, porque él no quería, San Ignacio no quería escribir su autobiografía. Le dicen varios padres, entre ellos Polanco, González y otros, le dicen, Padre Ignacio, escríbenos tu vida, queremos saber qué pasó contigo. Y él decía, no, miren, yo no soy importante, ¿no? Hasta que lo convencen y González da Cámara le dice, yo la escribo, tú solo cuéntamela. Y el acuerdo al que llega con San Ignacio es que todos los días, después de comer, como para bajar la comida, San Ignacio caminaba un poco en un pequeño patio de ahí de la curia en Roma, y entonces le dice, tú vas a venir conmigo después de las comidas y ahí te voy a ir contando algunas cosas, ¿no? Pero le decía a San Ignacio, pero vas a caminar, no puedes escribir mientras yo hablo porque vamos a estar caminando. Entonces González escuchaba todas las anécdotas que le contaba, y cuando le decía a San Ignacio, bueno, ya me voy a descansar mi siesta, González corría a escribir lo que había escuchado de San Ignacio. Y así es como se escribe lo que conocemos hoy como la autobiografía de San Ignacio, que era de oídas, el padre González fue escribiéndola, ¿no? Bueno, todo esto para decirles que esta teoría clásica de la vida espiritual como tres estadios o tres momentos o tres grandes, también tienen esta concepción de que la vida espiritual es gradual, ¿no? Es como escalera, ¿verdad? Será siempre la vía unitiva y luego será la vía iluminativa y al final la vía unitiva, que será la unión total con Dios. Y que a donde les iba a decir era que justamente en el memorial cuentan estas historias que San Ignacio secretamente se iba a escuchar los cantos gregorianos de un convento de monjes porque le gustaba mucho, y lo encontraban escondido atrás de la iglesia de los benedictinos llorando de emoción de escuchar aquellos cantos tan hermosos, ¿no? O también lo encontraban, tenía un pequeño balconcito y lo encontraban o lo veían en las noches que se ponía su sillita, ya viejito San Ignacio, ponía su sillita y volteaba a ver las estrellas y lo encontraban llorando. Por eso es famoso este cuadro de San Ignacio, que siempre lo ponen con unas lagrimitas, porque era muy llorón San Ignacio. En su diario espiritual, él pone esto, que de tanto llorar, lo había regañado el doctor y le había dicho, ya no puede usted celebrar la misa, porque en la misa llora como Magdalena, ya no le vamos a dejar que celebre la misa, usted va a ir a la misa de otro. Y como él había puesto en las constituciones de los jesuitas que el jesuita tenía que obedecer ciegamente al superior y al doctor, esos eran las dos obediencias que no se podían saltar. Entonces él, predicando con el ejemplo, dejó de celebrar la misa porque se lo prohibió el doctor y iba a las misas de otros y ya se podía controlar un poco de llorar. Entonces al final tenemos a un místico, ¿no? San Ignacio fue un místico también de los grandes que hizo escuela, ¿no? Y al final esta vía unitiva de la que hablan los teóricos de la vida espiritual se ve reflejada en estos hechos de San Ignacio. Pero a donde yo quiero llegar es a que en nuestra vida es muy probable que no tengamos un camino tan lineal. Es decir, que no siempre pasamos de la vía purgativa a la vía iluminativa y luego a la vía unitiva, sino que nos regresamos, caemos y regresamos y venimos, ¿no? San Juan de la Cruz en esto nos auxilia muchísimo, porque él digamos, al teorizar o al darnos ejemplo de lo que significa la noche del espíritu, ¿no? La noche oscura del alma, con esto nos da a entender pues que no es tan fácil el paso de una etapa a otra. Y ya otros, entre ellos Edith Stein en el libro de la ciencia de la cruz y otros grandes místicos, nos hablan de que de pronto no es tan fácil pasar de una cosa a otra, sino que de pronto uno puede regresarse, ¿no? Y de pronto puede haber un evento tan doloroso, y yo he sido testigo de esto, gente que iba ya muy avanzada en el camino de la vida, pero de pronto pierde un ser querido y su vida se le mueve
pasó mucho ahora con el coronavirus, ¿no? ¿Cuántos no perdimos seres queridos? Eventos tan dolorosos, tan fuertes, por ejemplo, estas matazones que ha habido de gente, ¿va? Que la gente se revela y dice, pero ¿cómo Dios puede dejar que esto suceda, ¿no? Como mi mamá no tenía ninguna culpa, etcétera, etcétera. Bueno, son momentos en los que nuestra fe se simbra, ¿no? La noche oscura del alma tendría que ver a veces con estas crisis que a veces nos hacen regresarnos, ¿verdad? Al inicio y volver a rehacer. Recuerdo un amigo era un amigo protestante que me decía que él había tenido una gran crisis de fe, pero nunca dejó de creer en Dios, sino que como que dijo, voy a tomar vacaciones de Dios. A mí me sorprendió mucho esto porque le decía, ¿cómo? ¿Cómo que va? Sí, 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 o sea, es como un amigo que ya no quiero ver, o sea, estoy como tan enojado, pasaron tantas cosas en mi vida que vamos a ponerle un paréntesis a nuestra amistad y se dejé de hacer oración. No, es que no crea en él, solo hice un paréntesis. Se me hizo muy raro, pero se me hizo muy interesante. Es decir, la vida espiritual no es siempre un camino terso de dos enamorados que se toman de la mano y bla, bla, bla. La vida de oración puede ser un camino sinuoso de subidas y bajadas. La relación con Dios puede ser una relación difícil. La relación con Dios puede tener temporadas de mucho gozo, pero también hay temporadas de mucho dolor y de un amor doloroso, ¿no? San Juan de la Cruz, repito, en esto es un maestro, ¿no? Él va a hablar del amor como algo que causa dolor, ¿no? Él va a hablar de la regalada llaga, él va a hablar del cauterio suave, ¿no? El cauterio quema, pero él dice, tu amor es como un cauterio suave, etcétera. Él es rico en imágenes. San Juan de la Cruz es también otro de los grandes. Bueno, quisiera pasar a la siguiente parte, porque yo creo, otra vez lo mismo, ¿verdad? Para que una persona entienda como cualquiera de estos dos esquemas, ¿no? Tendría que entender que la vida espiritual, y en este sentido la oración, no puede quedar desligada de todas las otras dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera presentarles los rasgos de una espiritualidad psicológicamente sana. Bueno, primero presento estos que son de un autor que ahora les digo cuál es, y habla precisamente de esto, ¿no? De autenticidad, de soltar el pasado, de enfrentarnos a nuestros temores, de comprensión interior y perdón, de amor y compasión, de comunidad, de conciencia, de paz y de liberación. Los voy a comentar muy rápido, me regreso al anterior. Para comentarlos muy rápido, miren, yo lo que me he dado cuenta, y eso es algo que yo tengo un grupo de oración aquí en Guadalajara, y les comento mucho esto a las personas que vienen al tallercito de oración, que yo en mi experiencia como sacerdote me he dado cuenta que mucha gente, cuando entra en contacto con Dios, pues como es natural, ¿verdad? Se sienten amorosos, descubren el amor de Dios, etcétera. Y el problema es que no tienen acomodadas otras partes de su vida, y al descubrir a Dios, entonces puede convertirse en un ídolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen estas otras áreas trabajadas. Entonces, hay gente, y hay teóricos, hay teólogos que han empezado a hablar que una espiritualidad tendría que estar encuadrada dentro de una psicología sana. Y todavía más allá, ahora me voy a salir y voy a hacer una presentación diferente, y ahorita regreso a esta para comentarlas. Pero miren, hay un libro que se llama así. A ver, permítanme. No, espera. Voy a volver a compartir este otro. Es este. Ya se ve, ¿verdad? No, perdón, es que este no es. Ay, otra vez. Perdónenme un poco, otra vez. Es este.
Ya sé qué está pasando. No. Denme un segundo, por favor. Me perdí un poco, pero porque... Aquí está. Listo, ahora sí. Sí estamos viendo esta de espiritualidad emocionalmente sana, ¿verdad, Aurora? Sí, sí, ya. Gracias, sí, ya es que me había perdido un poco, se me perdió, pero ya la encontré. Miren, este es un libro que así se llama, Espiritualidad emocionalmente sana. Y este libro lo que habla es precisamente como que presenta, yo lo veo desde lo que les decía hace un momento, como desde el entender el contexto dentro del que se da la vida de oración. Para mí es muy importante, y además lo digo como educador, porque yo estoy totalmente convencido que si no se trabajan todas las dimensiones del ser humano, es inútil trabajar en una. Es decir, y así me he encontrado gente muy comprometida, por ejemplo, con Dios y con la iglesia, pero que no ha trabajado otras dimensiones. Y por eso les decía que al final voy a presentarles un último libro, que plantea como un poco recogiendo todo de lo que estoy hablando, plantea que no solamente no solamente tenemos que cuidar lo psicológico, sino otros aspectos de la vida, ¿no? El libro es de un señor que se llama Peter Scaresso, y es un libro ya muy famoso, no es nuevo, pero él va a tratar esto y voy a revisarlo, aunque sea un poquito rápido, porque no quisiera tampoco detenerme mucho en esto, pero repito que para mí es muy importante que la vida de oración se vea encuadrada dentro de una psicología sana, dentro de una ecología espiritual más amplia, ¿no? Él empieza diciendo que hay 3 tipos de desertores en la iglesia. Los que no se congregan en ningún lugar, o sea, que no van a misa nunca, no hacen nada, ¿no? Pero se siguen diciendo católicos, o pues si hay un sacramento, una boda o algo van, ¿no? El segundo tipo de desertores son los que están en la iglesia, pero son totalmente inactivos. Y fíjense que es doloroso, pero me he encontrado mucha gente dentro de la iglesia que no le interesa nada. Van a misa los domingos porque dicen, no me quiero ir al infierno, ¿verdad? Y los terceros abandonan la fe por completo. En el primer caso, los que no se congregan creen y de alguna manera hacen algo, y los terceros dicen, yo no me importa nada, ¿no? El problema, según este hombre, Peter Scaresso, lo que tienen en común es que tienen capas de su existencia emocionalmente enterradas, áreas de su corazón sin aún ser tocadas por el poder de Dios. Y él va a decir justamente que el problema es que no están armónicamente desarrollados, ¿no? Entonces, estas heridas profundas pueden venir, o normalmente vienen, del primer hogar, o sea, de la infancia. Son cosas que vimos, oímos, sentimos y percibimos, pero que siempre callamos. O sea, cosas no platicadas. Y otra vez, yo ya no tengo ninguna duda, ni me detengo, ni tengo duda de hablar abiertamente de esto. O sea, el católico, el cristiano de hoy, tiene que hablar y tiene que curar su infancia, porque la oración que haga no va a ser plena hasta que no trabaje esto. Y miren, se los digo porque estoy convencido, trabajé con muchos prenovicios y nosotros teníamos unos talleres muy bonitos para que los chicos pues mejoraran y bla, bla, bla. Y uno de ellos era el de hacer un taller para hablar desde la mirada de Dios de la infancia. Y salían cosas durísimas, durísimas. Podría hablar mucho de eso, no quiero entretenerme demasiado, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que nos hace cambiar? Según este señor, Peter Scaresso, dice que el problema es que llegamos a un extremo en el que el dolor nos hace movernos. O sea, es tan doloroso lo que vamos viviendo. Y otra vez lo mismo, yo lo veo en mucha gente que dice, ayuda, o sea, ya no puedo más, ¿verdad? O van con el padre, acuérdense que los sacerdotes somos los psicólogos de los pobres. El que tiene un poquito de medios, pues puede pagar a un psicoterapeuta, pero el que no van con los padres. Y si el padre no está bien preparado, entonces tampoco va a ser de mucha ayuda, ¿no? El problema es que para que una persona reviente de dolor tiene que pasar cosas muy, muy, muy duras. Y hay gente que va viviendo la vida, ¿no? Evadiendo un poco sus traumas o lo que le haya generado su infancia y entonces pues se tarda mucho, posterga mucho el cambio, ¿no? Entonces lo que este señor dice es que es imposible ser maduro espiritual siendo inmaduro emocional. O sea, la inmadurez emocional va a ser un impedimento para tu madurez espiritual. ¿Por qué? Entonces, él va a explicar este famoso iceberg que tu mente consciente, y esto también se puede discutir, esto lo dice él, pero él dice que tu mente consciente es el 5 al 10% de toda tu psique, y la mente subconsciente sería el 90 o el 95%. Es decir, hay muchas cosas que no entendemos. ¿Sí? Es por esta razón que nos volvemos en inmaduros emocionales. Entonces, para mucha gente, asistir a la iglesia y participar en actividades religiosas no cambian en nada lo que llevamos dentro. Y de esto, bueno, en la iglesia somos expertos, ¿no? Gente que va a misa, reza el rosario, muy católicos, pero que no han trabajado asuntos importantes y entonces no cambia nada, ¿no? Es gente que sigue siendo la misma. Entonces, pero para hacer algo, ¿verdad? Primero hay que descubrirlo, reconocerlo y pedir ayuda para cambiarlo. Y este trinomio de descubrir, reconocer y pedir ayuda le cuesta mucho a mucha gente, le cuesta mucho a mucha gente. Es decir, no queremos pedir ayuda, no queremos reconocernos y no queremos descubrirnos. Entonces nos vamos poniendo máscaras, vamos ocultándonos y la cosa termina, como les digo, en mucho dolor, ¿no? ¿Cómo descubrir esto, no? Este trinomio del que hablaba aquí, de descubrir, reconocer y pedir ayuda. Pues, por ejemplo, cuando uno se pregunta por qué haces algunas cosas que no son buenas, por qué respondes de cierta manera ante ciertos estímulos, por qué tienes problemas de relación, cuando la gente te dice, es que tú tienes problemas, necesitarías hacer algo, ¿no? O cuando te han sugerido que busques ayuda, o cuando te has sentido muy estancado, estancada, cuando sientes que no creces, cuando hay una insatisfacción en la vida y que tú dices, es que ¿qué tengo? O sea, ¿qué me pasa, no? Entonces, la propuesta es esto, ¿no? Que Dios nos creó integrales y las dimensiones, Él habla de 5, hay gente que habla de más, hay gente que habla de menos, pero sí es importante entender que somos multidimensionales, ¿no? Nuestras dimensiones, las 5 que él habla son lo espiritual, lo físico, lo emocional, lo social y lo intelectual. Entonces, estas 5 dimensiones tendrían que estar integralmente desarrolladas, armónicamente desarrolladas. Pero el problema es que mucha gente, por ejemplo, entiende, bueno, más bien, quisiera adelantarme porque se me está yendo el tiempo, porque se va a explicar solito lo que quiero decir. El desarrollo emocional insuficiente no es evidente cuando conocemos a las personas por primera vez. Con el tiempo, a medida que las conocemos, esa realidad se vuelve obvia. O sea, puede ser que conozcamos a una persona y nos parezca maravillosa en las primeras veces que la vemos, pero con el tiempo vamos diciendo, bueno, creo que no es tan madura como pensaba, ¿no? Por eso la importancia de conocerse, conocer a la gente, o sea, darse tiempo. La triste realidad es que la mayoría de nosotros no avanzará hasta que el dolor de estar donde estamos sea insoportable, pero repito, es muy doloroso estar ahí, es muy, muy doloroso, porque entonces es tan doloroso que mejor me evado a través de drogas, alcohol o 1000 otras cosas, ¿no? Entonces él da los 10 síntomas, y esta es la parte más importante del libro y que a mí me gusta mucho. Él dice que son 10 síntomas
un poco como para hacer un test si estás espiritual o emocionalmente enfermo o enferma. Los voy a leer rápido y no los voy a comentar mucho porque no quiero que se me vaya el tiempo y quisiera dejar un momentito para preguntas. Por ejemplo, cuando utilizas a Dios para huir de Dios. Ejemplo, mis oraciones usualmente se enfocan en que Dios haga mi voluntad, no rindiéndome a su voluntad. Y de esto conocemos a mucha gente, ¿no? Es decir, te pido, Señor, que todo se haga como yo quiero, ¿no? Incapaz de decir, Señor, me rindo ante ti. 2, ignorar las emociones de enojo, tristeza y temor. Por ejemplo, rara vez soy honesto, honesta conmigo mismo, misma, o con otros sobre los sentimientos, heridas y dolores bajo la superficie de mi vida. O sea, no me doy nunca oportunidad de enojarme, de estar triste o de reconocer que tengo miedo, que tengo temores. Obviamente esto es más una cuestión por cultura, más los hombres ocultamos nuestras emociones. Pero es un rasgo de una espiritualidad emocionalmente enferma el no tener espacios en donde mostrarnos enojados, tristes o con miedo. Si tú tienes este rasgo, necesitaríamos hacer algo. 3, morir a las cosas equivocadas. Por ejemplo, tiendo a negar los saludables deseos y placeres de la vida dados por Dios, por ejemplo, amistades, gozo, música, belleza, reír, naturaleza, al tiempo que hallo difícil morir a mi autoproteccionismo, defensividad, falta de vulnerabilidad, tendencia a juzgar. O sea, otro rasgo de una espiritualidad emocionalmente enferma es que eres como una especie de, voy a decir una palabra que no se malinterprete, por favor, pero como un santurrón o santurrona, ¿verdad? Que dicen, no, es que esa música es del diablo, ¿verdad? Y no debemos de oír esa música, ¿verdad? Pero en el fondo a ti te gusta, pero no quieres reconocerlo porque pues se dice que esa música es del diablo, ¿no? Pero en realidad ni es que esa música sea del diablo ni nada, sino que más bien son placeres dados por Dios, o por ejemplo, tener el amor de una mascota, ¿verdad? Hay gente que se niega a ese gozo de tener una mascota. Estoy seguro que quien tiene una mascota sabe perfectamente que es un regalo de Dios. Los perros, por ejemplo, yo soy súper perrófilo, los perros son un regalo de Dios y es una un gozo dado por Dios que no tendríamos por qué, o una buena amistad, o una buena comida, es decir, cosas que nos dan placer, ¿no? Una persona que está emocionalmente enferma se niega a estas pequeñas cosas que son válidas y dadas por Dios por su autoproteccionismo, ¿no? 4, negar el impacto del pasado en el presente. Por ejemplo, rara vez considero cómo mi familia de origen, así como personas y eventos significativos de mi pasado, han dado forma a mi presente. Gente que no quiere revisar el pasado, gente que no se quiere acordar de lo que le pasó, que le cerró la puerta al pasado, no quiere hacer las paces con el pasado, ¿no? Paso al 5. Dividir la vida en compartimentos, lo secular y lo sagrado. Por ejemplo, con facilidad compartimentalizo, o sea, hago compartimentos a Dios, limitándolo a actividades cristianas, mientras usualmente me olvido de él cuando estoy trabajando, comprando, estudiando o recreándome. O sea, un rasgo de una espiritualidad emocionalmente sana sería que yo soy totalmente congruente con mi fe en mi trabajo, en el estudio, en mis diversiones, etcétera, ¿no? 6, hacer para Dios en lugar de estar con Dios. Por ejemplo, tiendo a evaluar mi espiritualidad basado en cuánto hago por Dios. O sea, no hago oración, pero cada vez que me siento mal por no hacer oración, digo, pero di ropa a los pobres, di de comer a unos migrantes, o no sé qué. Y no cultivo la vida profunda de oración, ¿no? Las dos cosas serían importantes. 7, utilizar la espiritualidad para ahuyentar el conflicto. Por ejemplo, en el nombre de pacificar, enterramos las tensiones y evitamos el conflicto en lugar de hablar la verdad con amor. Mucha gente huye del conflicto porque tiene miedo, ¿verdad? Pero utilizando así como que no tendríamos por qué discutir ni hablar de estos conflictos, ¿no? Pues al revés, hay que hablarlos con amor, pero siempre. O sea, acuérdense que lo que hace una buena
comunidad, sea familia o trabajo, lo que lo hace bueno no es no tener conflictos, sino que se tenga una manera de solucionar conflictos, porque los conflictos son parte de la vida humana. Entonces, tener maneras de solucionar los conflictos amorosamente, ¿no? 8, encubrir el quebranto, la debilidad y el fracaso. Por ejemplo, en lugar de humildad y asequibilidad, soy altamente reactivo y defensivo. Bueno, pues mucha gente no quiere mostrarse quebrantada, débil o fracasada, ¿no? Entonces, pues siempre damos una cara maravillosa y somos, bueno, lo mejor del mundo, bla, bla, bla. O, por ejemplo, cuando nos enfermamos, no somos capaces de decir, estoy enfermo y me siento mal, ¿no? Y tratamos de ser siempre, y otra vez lo mismo, un poco más los hombres que las mujeres, pero también hay mujeres que no se dan oportunidad de mostrar debilidad, quebranto o fracaso. La 9, vivir sin límites. Por ejemplo, aquellos cercanos a mí podrían decir que a menudo trato de hacerlo todo o como más de lo que puedo masticar. Es decir, que no te pones un límite, ¿verdad? Para el descanso, incluso para ayudar a otros, no entiendes que tú también eres importante y hay que poner límites, ¿no? Y el último 10, juzgar la jornada espiritual de otros. Muy común entre nosotros, ¿verdad? Ejemplo, a menudo me encuentro a mí mismo ocupado y molesto por las faltas de los demás. Entonces me preocupo mucho más de que fulanita no rezó el rosario hoy que lo que yo haya hecho, ¿no? Juzgar siempre a los demás. Esos serían los 10 rasgos para ubicar si yo estoy o no emocionalmente enfermo. Entonces, si ves que dice el padre, perdón, no es padre, este autor Scareso, dice, si ves que en alguna área estás débil, necesitarías ayuda y necesitarías hacer algo, ¿no? La idea entonces sería como concebirnos como un todo que tiene dimensiones y que cada dimensión necesita estar armónicamente desarrollada, ¿no? Por decirles un ejemplo, ¿verdad? De nada nos sirve, y piensen ustedes en ejemplos, de nada nos sirve tener un cerebro muy desarrollado, ¿no? Si lo ponemos como en un dibujo, hombres o mujeres que tienen un cerebro gigante, pero sus afectos muy poco desarrollados, ¿no? O su dimensión corporal muy trabajada, entonces tenemos hombres o mujeres muy fuertes y poderosos y corren y van al gimnasio, pero su dimensión espiritual inexistente, ¿no? O tal vez el último ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene una vida espiritual profundísima y se desmaya en éxtasis místicos, pero que es incapaz de ayudar a otros o dar un poco de su tiempo para escuchar, para ayudar, para sostener al débil, ¿no? A mi compañero de trabajo, a mi hermano, a mi papá, a mi abuelo que está enfermo. Entonces, ahora sí vamos a la propuesta. Creo que hasta aquí más o menos creo que se ha entendido lo que yo quería decirles. Ahora la propuesta es, y lo voy a hacer de la mano de otro libro. Permítanme por favor un segundo. No está aquí. Este otro libro es un autor, es un teólogo español que él, no, espérenme, denme un segundo, otra vez me perdí. Aquí está. También es un laico, no es religioso, pero él es, ya lo estoy compartiendo, ¿verdad? El cultivo de la inteligencia espiritual. Sí, ¿verdad? Gracias. Es un autor, repito, es un teólogo laico muy capacitado. Es un hombre que ha escrito unos libros preciosos. Yo le conozco 2 y no tienen desperdicio sus libros. Él estudió teología, pero es educador, es maestro de universidades en España. Se llama Francesc Torralba. Y él dice, precisamente ya un poco desde el punto de vista académico, y aquí es donde quisiera hacer como la síntesis de todo lo que he dicho, y creo que lo hace mucho mejor que si lo hubiera hecho yo. Él dice que hay cosas que ayudan a cultivar la inteligencia espiritual. Esto que estoy presentando es el resumen del capítulo 6
de su libro que se llama así, La inteligencia espiritual. Y es el resumen del capítulo 6, que es donde él da como la cosa práctica, ¿no? Nosotros son un poco más teóricos, y aquí él dice, a ver, ¿cómo se cultiva la inteligencia espiritual? En los otros dice qué es y explica por qué es importante, bla, bla, bla. Pero en este capítulo, que es el 6, repito, dice, a ver, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para cultivar la inteligencia espiritual? Pero acuérdense que este es un señor laico que está en diálogo. España, en general, es un país menos creyente, por así decirlo. Entonces, él hace un esfuerzo porque mucha gente que no está dentro de la iglesia entienda que esta dimensión es importante. Entonces, él lo que propone va a ser unas cosas mucho más, digamos, en diálogo con las personas no creyentes, ¿no? Entonces, él va a decir, lo primero es la práctica asidua de la soledad, ¿no? Y acuérdense de la escala de Juan Clímaco, ¿no? Él dice que para cultivar la inteligencia espiritual es especialmente relevante la práctica asidua de la soledad. Para vivir con perfecto discernimiento y extraer lecciones oportunas para la vida, es preciso recordar el pasado con frecuencia y recapitular lo que se ha vivido, las intenciones y aspiraciones con el resultado y satisfacción obtenidos. Pitágoras decía, examinar lo que hemos hecho a lo largo del día. No existe un ingrediente secreto, va a decir él. Entonces, si ustedes se fijan, es un poco lo que decía ahorita el Scareso, ¿verdad? Es decir, que necesitamos como reconocer nuestros errores, felicitarnos por nuestros logros, pero voltear a ver nuestro pasado y hacer las paces con él es algo muy importante. Y para eso ayuda mucho la soledad. Segunda práctica para cultivar la inteligencia espiritual. Perdón, no es cierto, todavía no termina. Dice, una tarea fundamental que deberemos muy tener presente en la escuela es enseñar a las generaciones más jóvenes a gozar intensamente de la soledad, porque es la fuente del desarrollo de la vida espiritual. Cuando uno se acostumbra a estar solo, descubre los tesoros de su riqueza interior. El niño pequeño grita con angustia tan pronto como lo dejan unos instantes solo en la habitación. El adolescente estar solo es como una penitencia porque en la vida social haya satisfacción. Y la persona adulta le resulta un poco más llevadera, puede estar mucho tiempo solo y más cuanto más edad tiene. Entonces, la soledad, gran ingrediente. Quien cultiva la soledad y medita en torno a su vida y a su ser, adquiere una riqueza que ofrece a los otros a través de la relación. Es decir, yo me enriquezco en la soledad para ir a la relación y enriquecer al otro o a la otra. La segunda sería el gusto por el silencio, un básico de la vida espiritual, ¿no? El silencio es un ámbito especialmente idóneo para la irrupción de preguntas y de experiencias que están íntimamente conectadas con la vida espiritual. El silencio en las grandes tradiciones espirituales juega un papel decisivo para la práctica de la oración, de la meditación, del encuentro con Dios y con el mundo. Cuando uno vive plenamente el silencio interior, descubre su verdadera identidad en todas sus complejidades, grandezas y debilidades. La experiencia del silencio es una experiencia de vértigo. Por eso es necesario como irnos haciendo amigos paulatinamente del silencio. Hay gente que se puede asustar con una experiencia muy fuerte de silencio, pero si es un camino pedagógico que te lleva al silencio, entonces es algo que puedes vivir un poco mejor, ¿no? La vida personal comienza con la capacidad de romper el contacto con el medio, de recuperarse, con miras a reconocerse en un centro, a unificarse, que eso es la oración contemplativa, ¿no? Ir al centro, voltear a ver nuestro centro. El tercero es la contemplación, que él define como una actividad que tiene su punto de partida en los sentidos externos, pero trasciende el plano de la percepción. Es una actividad que estimula la inteligencia espiritual. La contemplación es ser receptivo a la realidad, ensanchar los poros de la sensibilidad para captar el latido de la realidad exterior. Toda contemplación exige tiempo, exige además una actitud interior de paz y de profundo recogimiento, una predisposición a recibir, a dejarse sorprender por la realidad. Hace poquito estaba leyendo un libro en el que un chico cuenta la experiencia de un chico muy dado a cosas espirituales. Siendo adolescente, él veía que su papá era muy materialista, ¿no? Entonces, el papá había nacido muy, muy pobre y luego se hizo muy, muy rico. Y al niño que platica la anécdota,
había vivido la pobreza de muy pequeñito y luego en su adolescencia nadaban en dinero. Pero este era un hombre muy dado a las cosas espirituales, este niño. Entonces, siendo un adolescente, el papá le dice, están los dos sentados en su club de golf, tenían un club de golf, y cae el atardecer y el lugar era precioso. Entonces va cayendo el atardecer y el niño está fascinado viendo el atardecer, el lago del club de golf, los árboles, el pasto verde, el olor. El hombre estaba conectado, ¿no? El muchacho. Y su papá le dice, hijo, ¿no es maravilloso esto que vemos? Y el niño, pensando que le dice del atardecer, dice, papá, es maravilloso, pero antes de terminar la frase dice, mira los carros que tenemos, mira los palos de golf que tenemos, ¿a poco no es maravilloso lo que tenemos? ¿No? Entonces el niño se da cuenta que el papá está en otro canal totalmente diferente. El chico tenía una capacidad de contemplación que el papá no había desarrollado. El papá estaba muy preocupado por los palos de golf y los carros que por el atardecer, los pájaros, los árboles, etcétera, ¿no? Por eso la contemplación exige tiempo, ¿no? Y esta actitud interior de paz, recogimiento y predisposición a dejarse sorprender por la realidad. Contemplar es abrirse a la totalidad de la realidad, hacerse uno con ella, abandonarse a ella. Exige necesariamente la superación del ego. Al contemplar la armonía de todas las cosas, la inteligencia espiritual se activa para comprender el misterio de la existencia. Luego él habla del ejercicio del filosofar. Acuérdense que él está tejiendo puentes con académicos, con no creyentes, ¿no? Entonces él dice que filosofar consiste en ejercitarse en el arte de vivir, es decir, en vivir consciente y libremente. Cuando uno filosofa, se introduce en una senda de interrogaciones, en un mar de complejidades, consecuencias directas del asombro que experimenta frente a la realidad. Filosofar es abrirse paso hacia una comprensión más profunda de las cosas. Entonces, él dice que el ejercicio de filosofar es eso, hacerse grandes preguntas, tener capacidad de asombro frente a la realidad y a través de esto ejercitarse en el arte de vivir. Al filosofar, la inteligencia espiritual se estimula poderosamente porque uno trata de comprender el sentido de la realidad. La condición indispensable para filosofar es la interrogación, la capacidad de preguntar, censurar o motilar alguna cuestión por difícil o extraña que sea. Eso sería también como un alimento, porque la filosofía va a ir llevando cada vez a preguntas más profundas y se pregunta al final, ¿qué sostiene esta realidad, no? Luego también habla de lo espiritual en el arte. Lo espiritual está oculto en la obra, en la escultura, en la arquitectura, pero es lo que hace posible la obra, lo que la genera. La vida espiritual es la causa eficiente de la obra de arte, pero también es su consecuencia. Pues cuando uno contempla atentamente una obra, ello no solo estimula la atención de los sentidos, sino que despierta su vida espiritual, excita el gusto estético, la experiencia de la belleza. Uno de los modos de colmar de significado la vida es a través de la creación. Entonces, por eso para gente que tiene desarrollado esto, es gozoso visitar un museo, ir a una exposición, escuchar una buena obra de música, ir al teatro, ver una buena película. Es decir, lo espiritual está muy presente en el arte. La contemplación artística despierta en el espectador la sensibilidad estética y estimula, como hemos dicho, la inteligencia espiritual. El arte es el lenguaje que habla el alma de las cosas. Y luego él va a hablar del diálogo socrático. Y fíjense que el diálogo él lo pone como un ejercicio espiritual. Él dice que es un tipo de interacción que lleva a preguntarse por el sentido de la vida. Entonces, acuérdense que hace un momento decía que la capacidad de silencio te enriquece para llegar enriquecido a encontrarte con el otro. Entonces él dice, cuando te encuentras con el otro sucede el diálogo socrático. Dialogar es abrirse al otro, escuchar al otro, atender a lo que dice. Escuchar es ser receptivo, buscar su verdad, tenerla en cuenta. Solo quien tiene el valor de tener un verdadero encuentro con los otros y las otras está en disposición de encontrarse auténticamente consigo mismo. O sea, la capacidad de descubrir en el otro a otro tan otro que también se convierte en un espejo para mí.
Salir de las propias bardas, asomarse a los otros, entrar en ellos, multiplicando así los puntos de vista, es enriquecerse humanamente, dilatar el horizonte y crecer personalmente. Y fíjense lo que les decía, él va a hablar que otro alimentador de la inteligencia espiritual es el ejercicio físico. Y cualquiera nos diría, pero ¿cómo? Si estamos hablando de materias espirituales, ¿no? ¿Cómo el ejercicio físico? Pues sí, porque nuestro cuerpo es el vehículo en el que navegamos esta vida. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y el ejercicio físico es una actividad que altera profundamente toda la persona, que estimula sus distintas capacidades y dimensiones y fortalece y dinamiza sus múltiples inteligencias. La práctica del ejercicio físico permite aprender a canalizar las emociones negativas, también a expresar y a comunicar adecuadamente las emociones positivas, desarrolla hábitos comunicativos y cultiva las relaciones humanas. Es una fuente de experiencia ética y activa valores nobles. O sea, el ejercicio físico yo creo que no podríamos acabar de decir todos los beneficios que deja. Sea deporte de conjunto, una actividad solitaria, de competencia o por placer, como sea, hay un montón de ventajas en el ejercicio físico, ¿no? El deporte bien dirigido desarrolla el carácter, hace valiente a la persona, generosa en la victoria, condescendiente en la derrota, afina los sentidos, da penetración intelectual y fortalece la resistencia de la voluntad. Yo creo que una juventud sin deportes y sin actividad física es una juventud muy difícil, muy, muy difícil. La valoración de la fuerza corporal es un acto espiritual, pero descansa en una experiencia de uno mismo que es distinta de la ejecución de actos espirituales. O sea, se alimentan uno de otro, aunque no son lo mismo, ¿no? Y luego él va a hablar del dulce no hacer nada, ¿no? Es decir, un domingo en la mañana, ¿no? En medio de la aceleración tecnológica, el portentoso acortamiento del tiempo y el mundo de consumo, el dulce no hacer nada estimula y desarrolla la inteligencia espiritual. Cuando uno se detiene, experimenta la extraña necesidad de pensarse a sí mismo, de verse en perspectiva, de indagar el sentido que tiene su vida. Es la ocasión para buscar el sentido de las cosas y experimentar el misterio de la realidad. Entonces son cosas que el no hacer nada como que nos despierta cosas que duermen dentro de nosotros, ¿no? Y luego va a hablar de la experiencia de la fragilidad. Esto es algo que a mí en lo personal me parece muy valioso y es poco hablado en otros ámbitos. Pero él dice que el conocimiento de la muerte, la consideración del sufrimiento y la miseria de la vida son experiencias que dan el impulso más intenso a la inteligencia espiritual. Las situaciones límites son aquellas de las que no podemos escapar y que tampoco podemos alterar. La vulnerabilidad de la persona está abierta, trata de comprenderse, de justificarse, de explicarse a sí misma y de hallar una razón de ser y una práctica de salvación. Ser consiste en ser consciente de la propia fragilidad, es tener lucidez respecto a lo que uno es. Yo creo que esto es un ejercicio, una práctica que le tenemos mucho miedo. Si tenemos miedo a enfrentarnos a nuestra fragilidad, a pensar en la muerte, a considerar el sufrimiento. Pero creo que es muy benéfico porque nos hace humildes, porque nos pone en nuestro lugar, ¿no? Porque somos seres finitos, pasajeros. Vivimos experiencias que nos sitúan de pleno en la conciencia de la vulnerabilidad. La toma de conciencia de la misma se produce a partir de una cadena de experiencias que van dando cuenta de lo que somos. Y luego una padrísima, el deleite musical. Muy poca gente puede decir que la música no le conecta con lo más profundo de sí y aumenta su inteligencia espiritual. Bueno, también depende de cuál música, obviamente, ¿no? La atenta escucha de la música afecta los niveles más profundos del ser, despierta el fondo emocional, estimula la inteligencia intrapersonal y la interrogación por uno mismo, cataliza la vida espiritual. La música despierta el sentido del misterio y de pertenencia al todo. El poder específico de la música consiste en expresar emociones, situaciones de alegría y de dolos.
Esta cataliza el movimiento de trascendencia, pero también el sentido de comunicación con el todo. La música es un puente a la espiritualidad, ¿no? La música tiene el poder de transportar, de alejar al ser humano de su realidad cotidiana, de su mundo circundante, para llevarle a un territorio enigmático, desconocido, sin límites ni fronteras. Ahí se pierde a sí mismo, se trasciende, toma distancia de todo lo que hay, experimenta la superación de la dualidad y siente que pertenece al todo. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias de este tipo, pero la música es capaz de transportarnos a lugares inefables. La práctica de la meditación, bueno, pues esto es como básico también, ¿no? La meditación evoca un proceso mental de reflexión que permite, por la observación y el análisis, conocer la esencia de las cosas concretas o de especulaciones abstractas. La meditación exige no solo una serie de operaciones de tipo mental, sino de carácter físico, como la postura del cuerpo y la respiración. El objetivo final no es comprender, sino integrar y asumir en el propio ser el objeto de la meditación. La meditación consiste en ejercitar con un método la atención y cultivar armónicamente la mente para potenciarla. Y bueno, en muchos ámbitos cristianos, más que hablar de meditación, se habla de la práctica de la oración contemplativa, ¿no? Que yo veo en muchos lugares de la iglesia que se practica este tipo de cosas con gran beneficio para quien lo hace, ¿no? Esta práctica exige el cultivo de la inteligencia espiritual porque solo si uno toma distancia de su pensar y de sus emociones, de sus deseos y sus expectativas, puede liberarse de ellos y reinar sobre ellos, ¿no? Y llegamos al último, al ejercicio de la solidaridad, ¿no? De nada serviría todo lo anterior si no somos capaces de ser solidarios con los demás, ¿no? La inteligencia espiritual también incluye una práctica que es la solidaridad. El cultivo de la solidaridad contribuye eficazmente a la construcción de una sociedad mejor, más digna y pacífica. La solidaridad es una expresión que proyecta a los otros, hace al ser humano más receptivo y permeable a todo cuanto existe. La palabra solidaridad evoca sentimientos, actitudes y conductas de benevolencia, compasión, ayuda mutua, fraternidad, generosidad y compromiso. La solidaridad nace de la convicción profunda y reflexiva de la persona que, consciente de la defensa de la dignidad igual de todos los hombres y mujeres, de la unión profunda que existe entre todos los seres del universo, reacciona frente a las injustas desigualdades tratando de erradicar su causa. Pues una cosa también muy en nuestros genes cristianos, ¿no? Aquí están los dos libros de los que salió esta información. Es Francesc Torralba, Inteligencia Espiritual, y Inteligencia Espiritual en los Niños. Ahí están sus editoriales. Bueno, yo quisiera terminar diciéndoles que no sé si fui suficientemente claro en este caminar que hice, pero en resumen, yo quisiera resumir diciendo que hablar de oración conlleva una ecología que la rodea, que es lo que llamamos espiritualidad. Dentro de esta espiritualidad, de la que está encuadrada la oración, puede ser comprendida como camino o como escala, y tienen ambas pros y contras. Y la mejor salida a este problema de cómo concebir una espiritualidad es entendernos como seres completos que necesitamos desarrollar armónicamente todas las dimensiones. Entonces, buscando ser emocionalmente sanos, que era el primer libro del que hablé, y buscando todas estas cosas que nos ayudan a desarrollar y a cultivar la inteligencia espiritual. Creo que en ese sentido como que engloba todo esto, ¿no? Yo quisiera terminar con otra historia y que creo que tiene que ver justamente con esto que estoy diciendo como resumen, ¿no? Es una historia que cuenta, es una novela de un tal Ron Hansen que se llama Marieta en éxtasis.
Y esta historia la cuenta el hermano Giorgio Gonella en este librito que editó Buena Prensa, que se llama El perfume del viento en el desierto, que es una joya, una joya. Quien no conozca este libro, vale mucho, 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 mucho la pena. Se llama El perfume del viento en el desierto, siguiendo las huellas de Dios entre soledad y cercanía. Y el autor es Giorgio Gonella, un religioso, es hermano, no es sacerdote. Vale mucho, mucho la pena que lo conozcas. Yo lo considero una joyita, editado por Buena Prensa. Bueno, en uno de los capítulos narra esta anécdota o este ejemplo. Y lo que él quiere dar a entender es cómo la diferencia que hay entre una persona que considera las experiencias místicas extraordinarias como el camino espiritual frente a la misma persona que se da cuenta que es en la vida diaria y no en las experiencias extraordinarias. Y dice: Marieta es una joven de 16 años que aspira a ingresar a un convento de clausura en el estado de Nueva York a principios del siglo XX y muy pronto empieza a tener experiencias místicas. Las experiencias de Marieta pertenecen a ese conjunto de fenómenos más o menos esotéricos y rodeados de mucha publicidad, bastante comunes en el mundo de la parapsicología y que constituyen intentos por entrar en contacto con lo divino mediante lenguajes fuera de lo común, traspasando casi las leyes de la naturaleza. En ocasiones se trataba de manifestaciones claramente histéricas, cubiertas de un simple barniz de espiritualidad. Y todo esto sería lo contrario a lo que hemos hablado como vacío silencioso, absolutamente normal que caracteriza a los monjes del desierto. Marieta debe enfrentar el escepticismo de muchos y ante todo de la jerarquía diocesana. Sin embargo, muchos la consideran una santa y se apresuran a hacerle un lugar en los altares. Otros dudan, no saben qué opinar. Ella misma no sabe qué le está sucediendo y termina por darse cuenta del carácter ambiguo de sus experiencias. Se consulta a un médico para saber si está mentalmente sana. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en sus encuentros con Dios? Nadie lo sabe a ciencia cierta y nadie más lo sabrá. La pregunta va a quedar sin respuesta, porque Marieta, aislada, es presa de la duda y se convierte en un factor de división, por lo cual es invitada a salir del convento. Regresa al mundo, vuelve a vivir una vida ordinaria, hecha de cosas comunes y corrientes. De ahora en adelante su vida se vuelve absolutamente trivial. ¿Qué ha ocurrido con su fe? Y la novela termina, lo siento, les voy a decir el final. La novela concluye con una carta que 30 años después, Marieta envía a una de las monjas del priorato con quien había mantenido buena relación. Y volvemos aquí a encontrar este tema del que estamos hablando. Y esta es la carta que escribe Marieta a la monjita amiga que sí se quedó en el convento. Dice: hasta la fecha rezo la liturgia de las horas, honro los votos y voy a una misa vespertina. Cada día doy gracias a Dios por mi carro, aunque odio el ruido que hace. Limpio la casa, arreglo el jardín, almuerzo con la radio encendida. Ahora también observo un gato acurrucado bajo el helecho, un viento fresco que murmura a lo largo de las calles alineadas, las colinas que parecen un mar verde al oriente y justo detrás el priorato. Y el magnífico enigma está resuelto por un instante y Dios se encuentra allí frente a mí, en el ser de todo aquello que no es Él. Sin embargo, a veces me siento muy triste, incluso cuando estoy con unos amigos tomando el té o jugando canasta. Hay aquí un gran silencio durante semanas y semanas, y el diablo me dice que los años que han transcurrido desde que tenía 16 años han sido una gran ausencia y que yo he sido como una esposa perturbada, que suspira todas las noches por un marido que ha desaparecido sin dejar huella. En la tienda de abarrotes los niños me miran fijamente, como si supieran historias de espectros acerca de mí, y escucho las pláticas en voz baja cuando me tambaleo o cuando mis manos sueltan prenda. Pero Cristo se acuerda de mí, como lo hizo cuando estaba sumida en la peor de las angustias. Ahora que soy menospreciada, Él me ama más que en el pasado, cuando era objeto de tanta admiración. Y Cristo me sigue enviando rosas. Tratamos de que Él nos forme,
nos abrace, nos mantenga consigo, pero lo que Él nos ofrece es libertad. Y ahora, cuando trato de conocer su voluntad, su gentileza me inunda, su gran amor me sojuzga y lo escucho murmurar a mi oído. Sorpréndeme. Entonces, Marieta ha pasado de esas dudosas experiencias pseudomísticas a una auténtica madurez de fe mística. Lo ha logrado gracias al desierto de soledad en el cual se ha encontrado a pesar suyo después de haber sido rechazada y expulsada del convento. Ahora ha descubierto a un Dios que no quiere poseerla, sino que la invita a la libertad. Ahora es capaz de reconocer a Dios en el ser de las pequeñas cosas ordinarias, las cosas triviales con las cuales entra en diálogo todos los días. Un gato, el viento, las colinas. Ahora Dios se encuentra allí, frente a mí, dice ella, en el ser de todo aquello que no es Él. Estupenda frase de contenido aparentemente paradójico. Ese es el espíritu de alguien que ha recorrido el camino o que ha subido la escala. Al principio es muy fácil seguir si hay grandes consuelos, o estas experiencias místicas, ¿no? Pero la verdad es que Dios se esconde en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Y si nosotros sabemos descubrirlo ahí, entonces nosotros estamos haciendo el camino verdadero, el camino de encuentro verdadero. Pues eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. Con esto termino. Dejaría un momentito para si hay preguntas. Me encantaría responderlas si puedo, y si no, pues consultaremos a algún experto por aquí. Gracias. Muchas gracias, Mario. Si gustan, pueden ir escribiendo las preguntas ahí debajo y entonces yo se las voy leyendo y Mario una a una las va respondiendo. Vamos a hacer ahorita un momentito para que vayan haciendo sus preguntas. Yo no alcanzo a ver preguntas en el chat. Déjenme ver si pues hay algún problema técnico por el que yo no las pueda ver. No, me temo que, Mario, que
Alonso, que es nuestro apoyo técnico, ya no se encuentra. Y yo no alcanzo a mirar preguntas. Ok. No sé si es algún problema técnico Está bien. por el No que pasa no nada. puedo verlas y entonces ya no tenemos contacto con las personas que están escuchándonos. Ok, ok. Oh, qué lástima. Sí, qué pena, lo siento también yo mucho. Pero bueno, si no se puede, no pasa nada. Sí, dice, pues ahí hay algún... Sí. Pues sí, no sabría cómo modificar, como para poder mirar las preguntas. Fíjate que hay una persona que está conectada que sí tiene mi número y Ajá. me está preguntando si se va a compartir la grabación. Uh-huh. Sí, sí, en unos días ya lo subimos entonces a nuestro canal, al canal de la Coordinación de Identidad de Emisión de la Ibero Ciudad de México, de YouTube. Ok. Ah, mira, sí. Sí. Dice Conchita Arias que no hay preguntas porque fuiste muy claro. Oh, me alegra tanto. Sí. Bueno, pues entonces, Mario, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho tu tiempo. A mí, bueno, algo que en especial te agradezco es esta cercanía con la que, pues de contacto con la vida, porque desde ahí es desde donde tú nos compartes y entonces pues nos das mucha luz. Es esta capacidad tuya para hablarnos desde la vida ordinaria, ¿no? Desde cómo nos vamos viviendo todos y todas. Y entonces, pues desde aquí podemos caminar, ¿no? Seguir nuestro propio camino. Mario, te lo agradezco muchísimo. Al revés, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de hablar de estas cosas que me apasionan y de verdad con mucho gusto. Y estoy listo para otras colaboraciones. Sí. Y Muchas gracias, Mario. gracias a quienes nos escucharon. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias.